cosas son hechas nuevas. Buenos días a todos y bienvenidos de nuevo a la Fiesta de Tabernáculos 2024. Espero que los días transcurridos hasta ahora hayan sido útiles y productivos para apreciar una vez más las razones por las que estamos observando esta importante temporada de días santos. Esta es una de las 3 estaciones centradas en el plan que Dios puso en marcha desde antes de la fundación del mundo, tal y como lo conocemos. Ese plan preveía ofrecer al pináculo de la creación de Dios, la humanidad, la oportunidad de vivir para siempre, aunque inicialmente no eligieran vivir de acuerdo con el camino de Dios. Pensemos en ello. Dios planeó dar a los seres humanos que aún no habían sido creados la oportunidad de desarrollar su potencial, de llegar a ser como Él en carácter y vivir para siempre, aunque al principio hubieran rechazado la oportunidad. Esto demuestra la previsión y la misericordia de Dios desde antes incluso de que los seres humanos llegaran a existir. Es una idea extraordinaria, pero que está respaldada por las Escrituras. Primera de Pedro 1:20. Él, Cristo, a la verdad, fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por causa de ustedes. En el contexto de la muerte sacrificial de Jesús, Pedro dice que Yahweh, como Cristo, fue conocido de antemano, destinado, escogido antes de la creación del mundo para redimirnos del pecado, para rescatarnos con su propia sangre. Pedro dice que esto fue planeado desde hace eones con una fecha futura en mente, lo que Pedro llama estos últimos tiempos. Aquí tenemos los indicios de una línea de tiempo muy antigua y una marca en ella mucho más tarde indicando estos últimos tiempos. Podríamos añadir marcadores aún futuros, el regreso de Cristo, el milenio y el tiempo de un nuevo cielo y una nueva tierra. Esta cronología es confirmada por Pablo en su carta a los Efesios. Capítulo 1 muestra que a nosotros también estamos predestinados, parte del plan de Dios, a convertirnos en seres espirituales, sus hijos. Efesios 1, 3 al 13. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Como nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para ser santos e irreprensibles ante Él en amor. Nos destinó para adopción como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gloriosa gracia que nos concedió gratuitamente en el amado. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia que derramó sobre nosotros. Con toda sabiduría y perspicacia nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito que estableció en Cristo, como plan para la plenitud de los tiempos, a fin de reunir en Él todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. En Cristo también hemos obtenido herencia, habiendo sido destinados según el propósito o plan de aquel que realiza todas las cosas según su consejo y voluntad, para que nosotros, que fuimos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, vivamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron la palabra de verdad, el evangelio de su salvación y creyeron en Él, fueron marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Desde el principio ha habido un plan que incluía a Dios Padre, Yahweh como Cristo, los que Él ha llamado y los que todavía llamará. Este plan tiene eco en el relato bíblico desde antes del comienzo del mundo y luego en las vidas de aquellos a los que Dios llamó antes de que Israel entrara en escena y de los que han venido después. Pero al principio solo percibimos atisbos del plan porque se desarrolla gradualmente. Dependiendo de dónde uno vive en el tiempo, habrá menor o mayor visibilidad de los detalles del plan. Y a medida que avancemos, veremos desarrollarse un segundo tema: la renovación, la restauración y el hacer
nuevas todas las cosas. Vemos primero el periodo anterior al establecimiento de Israel como pueblo. ¿Qué indicios había del plan de Dios? En Génesis, Adán y Eva son presentados como seres físicos con el potencial de adquirir el carácter de Dios y el don de la vida eterna. Esto en sí mismo habla de un propósito a largo plazo para la existencia humana. El carácter no puede desarrollarse de la noche a la mañana, sino únicamente a través del tiempo, la experiencia y las decisiones correctas. En una alusión al largo plan que Dios ha puesto en marcha, Adán y Eva tuvieron acceso al árbol de la vida, que es el mismo árbol descrito en los versículos finales del Apocalipsis, que luego estará a disposición de toda la humanidad. Los primeros padres pecaron de muchas maneras. Eso los puso en desacuerdo con Dios hasta que pudieran reconciliarse con Él. Nuevamente parte del plan para el papel de predestinado de Cristo. Reconciliación es otra forma de decir renovación o restauración. La influencia clave es el alejamiento de Adán y Eva de Dios que se produjo con la entrada de Satanás en aquel mundo. Este es el acto fundacional que requiere su eventual remoción de la vida humana. Siguiendo con la historia de los primeros tiempos de la Biblia, en Hebreos 11, se menciona 3 personas que estaban en paz con Dios. Son ejemplos de fe para los que son llamados al plan de Dios en esta vida. Constituyen la evidencia de que el plan de Dios continúa. Refiero, por supuesto, a Abel, Enoc y Noé. Sus ejemplos resuenan a través del tiempo mientras el plan se está llevando a cabo. Abel fue aceptado por Dios como un hombre de principios rectos, como lo demuestra su sacrificio o ofrenda apropiada. No fue como su hermano, que no quiso resistirse a su propia mentalidad violenta. Enoc caminó con Dios durante mucho tiempo, es decir, se centró en seguir el camino de Dios durante toda su vida. Como resultado, Dios lo salvó de experimentar la muerte. Hebreos 11:5. Por la fe, Enoc fue trasladado para no ver la muerte y no fue hallado porque Dios lo había trasladado. Antes de su traslado recibió testimonio de haber agradado a Dios. El bisnieto de Enoc también caminó con Dios y fue el único hombre íntegro entre sus pares, uno que proclamaba la justicia. Participó en la salvación de un remanente de la humanidad para que la raza humana pudiera ser preservada. Como veremos, fue un tipo de la obra posterior de Cristo. En cada caso, el compromiso con el camino de Dios marcó la diferencia individual en esta vida. Son ejemplos del llamamiento de Dios a unos pocos y de su respuesta a Él. Este es un patrón dentro del plan de Dios. Lo mismo ocurrió con Abraham, que tuvo que cambiar y renovarse a medida que iba conociendo a Dios. En su vida hay referencias a aspectos del plan de Dios para el Cristo predestinado. Abraham conoce al rey Melquisedec. En hebreo, rey justo, o mi rey es la justicia, que es el sacerdote del Dios Altísimo y proporciona pan y vino, un primer indicio de la relación entre Cristo y su sacrificio. Melquisedec es también rey de Salem, paz, una referencia al futuro papel de Cristo como príncipe de paz, indicando su aceptación del Dios verdadero. Abraham da el diezmo a Melquisedec. Además, obedece a Dios y está dispuesto a ofrecer a su único hijo Isaac en un acto sacrificial, un tipo de Dios Padre y de Cristo. La peregrinación nómada de Abraham, Isaac y Jacob hacia la tierra prometida es un tipo de la peregrinación de todos los llamados en esta vida hacia el reino de Dios. Jacob demuestra su voluntad de luchar vigorosamente por la bendición de Dios y recibe el nombre de Israel, el padre de las 12 tribus. Un elemento vital en el plan de Dios. Se convertirán en su pueblo especial bajo la alianza del Sinaí y como iglesia en el Israel de Dios bajo el nuevo pacto. Moisés guió al pueblo hacia la tierra prometida como tipo de Cristo. También fue un tipo del Cristo que vendría como profeta especial. Dijo en Deuteronomio 18:15,
El Señor tu Dios te levantará un profeta como yo de entre tu propio pueblo. Prestarás atención a tal profeta. Pedro confirmó que se estaba refiriendo a Cristo. Hechos 3, 22, 23. Moisés dijo, el Señor tu Dios te levantará de entre tu propio pueblo un profeta como yo. Debes escuchar todo lo que Él te diga. Y todo aquel que no escucha a este profeta será completamente exterminado del pueblo. Vamos ahora al periodo de Israel bajo el pacto del Sinaí, el antiguo pacto. Una vez que terminaron los años de esclavitud de Israel en Egipto, Dios estableció los días sagrados para ellos. En cierto modo se trata de una ampliación de su plan, que de otro modo quedaría oculto para el resto de la humanidad. El aspecto de los días sagrados revelados a través de Moisés es que en algunos casos se explicaba un significado subyacente al instituirlos. Había que aprender algo al guardarlos. Pero como digo, dependiendo del momento en que vivimos, entendemos más o menos los detalles del plan. Por ejemplo, Éxodo 12 discute la observancia de la Pascua por el antiguo Israel para ser guardada en la tierra prometida. Debían relacionar la Pascua con la huida de Egipto. Para ellos su significado se enmarcaba en la liberación de Dios para que se cumplieran las promesas que hizo a sus antepasados sobre la tierra. Éxodo 12, 24 al 27. Guardarán estas palabras como ley para ustedes y para sus hijos, para siempre. Cuando hayan entrado en la tierra que el Señor les dará, como le prometió, guardarán este rito. Y cuando les pregunten sus hijos, ¿qué significa este rito para ustedes? Ustedes les responderán, este es el sacrificio de la Pascua del Señor, quien pasó de largo las casas de los hijos de Israel cuando mató a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Aplicaciones similares se dieron para los 7 días de panes sin levadura. Éxodo 13 del 6 al 10. Durante 7 días comerán panes sin levadura, y el 7º día será fiesta para el Señor. Durante los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado, ni levadura en todo tu territorio. Aquel día se lo contarás a tu hijo diciendo, esto se hace con motivo de lo que el Señor hizo conmigo cuando salí de Egipto. Esto ha de ser para ti como una señal sobre tu mano y como un recordatorio entre tus ojos, para que la ley del Señor esté en tu boca, porque con mano poderosa el Señor te sacó de Egipto. Una vez más se trataba de su experiencia en Egipto y de la observancia de los mandamientos de Dios. Incluso la observancia del Sabbat semanal se explicaba en términos apropiados a la época. En Éxodo 20 se relaciona con el descanso de Dios al final de la semana de la creación. Debían recordar la obra creadora de Dios mientras descansaban. Éxodo 20:11. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Pero descansó el 7º día. Por eso bendijo el Señor el día de Sabbat y lo consagró. Pero en la reiteración de la ley en Deuteronomio, se lo relaciona una vez más con la liberación de la esclavitud egipcia. Debían apreciar la liberación que Dios les había dado para salir de ese sistema. Una vez más, el momento en que vivimos influye en lo que debemos entender. Deuteronomio 5:15. Acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, y que el Señor tu Dios te sacó de ahí con mano poderosa y brazo extendido. Por eso el Señor tu Dios te mandó guardar el Sabbat. Respecto a las fiestas de las semanas o Pentecostés, se instituyó a los israelitas para que establecieran una conexión con el ciclo agrícola. Esa fue la instrucción, Levítico 23, 16 y 17. Contarán hasta el día después del 7º Sabbat, 50 días. Entonces presentarán una ofrenda del grano nuevo al Señor. Traerán de sus asentamientos 2 panes como ofrenda elevada, cada uno hecho de 2 décimas de efa. Serán de harina escogida, cocidos con levadura, como primicias para el Señor. Pero para la fiesta de las trompetas se dieron muy pocas explicaciones. La razón se aclarará en breve.
El día de la expiación se prestaba mucha atención al propósito de limpiar anualmente el tabernáculo o templo y al pueblo de Israel de la contaminación de la inmundicia y del pecado. Levítico 16 describe la ceremonia con gran detalle. Fiesta de los tabernáculos tenía la siguiente instrucción básica. Levítico 23, 39 y 40. 15º día del mes séptimo, cuando hayas recogido los productos de la tierra, celebrarás la fiesta del Señor que durará 7 días. El primer día será de descanso completo y el octavo día también será de descanso completo. El primer día tomarás el fruto de árboles de gran porte, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de arroyos, y te alegrarás delante del Señor tu Dios durante 7 días. Levítico 23, 42 y 43. 7 días habitarán en cabañas. Todo natural de Israel habitará en cabañas, para que los descendientes de ustedes sepan que yo hice habitar a los hijos de Israel en cabañas cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, el Señor, su Dios. De nuevo, el propósito significado se limitaba al reconocimiento de la participación de Dios en la salida de los israelitas de Egipto y a la gratitud por las bendiciones del ciclo agrícola otoñal. Para la fiesta separada del octavo día no había ninguna explicación, al igual que con la fiesta de las trompetas. Ya veremos por qué en breve. Bajo el período del Pacto del Sinaí, cuando se daban explicaciones sobre los días santos, estos se centraban en la vida dentro de Israel. Todos los significados ausentes se aclararían y otros se ampliarían una vez que viniera Cristo. Veamos ahora la comprensión del plan de Dios tal como se desarrolló bajo el nuevo pacto. Los primeros seguidores de la Iglesia del Cristo previamente anunciado podían entender ahora que Él era el que representaba la muerte del Cordero Pascual. Ellos fueron los que experimentaron el cumplimiento de las profecías de Isaías sobre la muerte de un siervo especial. De acuerdo con las propias palabras que Jesús les dirigió, tuvieron ante sus ojos la prueba de su muerte y resurrección. En una aparición posterior a la resurrección a los discípulos, Jesús les dijo, Lucas 24, 44. Estas son mis palabras que les hablé mientras aún estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Gracias a la resurrección de Cristo, los creyentes comprendieron que el futuro encierra la promesa de la vida eterna para sus seguidores. Ahora también sabían que su venida era solo la primera etapa del plan, para rescatar a todos los que quisieran aceptar el camino de Dios. Como Jesús también habló de su regreso, sabían que esta era de la humanidad terminaría y que una nueva sociedad de Dios acabaría floreciendo en la tierra. Al reflexionar sobre la secuencia de los días santos a la luz de las enseñanzas de Cristo en los días y años siguientes a su regreso con el Padre, vieron sin duda la confirmación de este plan. Juan el Bautista ya había nombrado a Jesús como el Cordero de Dios. Esto solo podía ocurrir por revelación de Dios. Juan 1:29. Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y declaró, «Aquí está, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien dije, después de mí viene un hombre que me precede, porque fue antes que yo. Yo mismo no le conocía, pero vine bautizando con agua por esta razón, para que él fuera revelado a Israel». But I came baptizing with water for this reason, that he might be revealed to Israel. Pablo explicó además que Cristo era nuestro Cordero de la Pascua y que los días de los panes sin levadura se centran en quitar la levadura de la actitud humana, carnal y del espíritu. 1 Corintios 5, 7 y 8. Limpien la vieja levadura para que sean una nueva hornada de masa, así como ustedes lo son ya sin levadura, porque Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Celebremos pues la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de la maldad y del pecado, sino con el pan sin levadura de la sinceridad y de la verdad. Los nuevos símbolos del pan y el vino, el servicio de la Pascua, puede entenderse como un nuevo despliegue del plan de Dios relacionado con Cristo. Los 7 días de pan sin levadura ya no hacen referencia al rescate de un Egipto literal y de una esclavitud literal, sino del Egipto de este mundo y del pecado que esclaviza a la humanidad.
primer Pentecostés que los discípulos celebraron el año que Jesús regresó al Padre, seguramente abrió la puerta al agradecimiento por la disponibilidad del Espíritu Santo para los primogénitos. El centro de atención ya no era la cosecha agrícola de primavera en Israel. La comprensión de los detalles del plan de Dios por parte de la Iglesia del Nuevo Testamento siguió creciendo a medida que pasaba el tiempo y se les concedía más revelación. Respecto a la fiesta de las trompetas, nuestra comprensión actual se relaciona con lo que fue posible aprender sobre el regreso de Cristo solo después de que Él vino la primera vez. Mateo 24 nos dice que Él regresará con el fuerte sonido de una trompeta. Mateo 24, 30 y 31. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus elegidos de los cuatro vientos, de un extremo del cielo hasta el otro. Pablo explica que su regreso y la primera resurrección irán acompañados del mismo sonido. Primera de Tesalonicenses 4:15. Porque esto es lo que les anunciamos por la palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, los que quedamos hasta la venida del Señor, de ninguna manera precederemos a los que hayan muerto. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con llamada de arcángel y con sonido de trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces nosotros, los que quedemos con vida, seremos arrebatados con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y a partir de entonces estaremos con el Señor para siempre. Apocalipsis da muchos más detalles sobre el papel de estos sonidos de trompeta al final de la era. Así que nuestra comprensión de los detalles del plan de Dios para el final de esta era del hombre se ha ampliado mucho más allá de la de los que vivían bajo el pacto del Sinaí. El simbolismo del día de expiación se explicó con mayor profundidad una vez que se comprendieron mejor el sacrificio expiatorio de Cristo y el destino de Satanás. Romanos 3:25. Cristo Jesús, a quien Dios constituyó en sacrificio de expiación a través de su sangre, que actúa por medio de la fe, lo hizo para mostrar su justicia, porque en su divina paciencia había pasado por alto los pecados cometidos anteriormente. Respecto al destino de Satanás, Apocalipsis 20:1. Entonces vi a un ángel que bajaba del cielo, teniendo en su mano la llave del abismo y una gran cadena, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo cerró y selló sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Nos lleva de nuevo a la fiesta que estamos observando ahora y al título de este sermón: Todas las cosas son hechas nuevas. Una cosa que se hizo evidente con el tiempo fue que un proceso de renovación fue integrado en el plan desde el principio. Puesto que Dios ha previsto que su carácter justo solo puede crearse mediante la acción voluntaria de los seres humanos, existe la posibilidad, la probabilidad de fracasar en el cumplimiento del estándar, y es necesario afrontarlo. Esto significará renovación, restauración. Ya hemos visto que antes de la fundación del mundo, Dios había predestinado que Yahweh vendría como Cristo. Algo que también ocurrió antes de la creación de la humanidad fue la rebelión contra Dios, encabezada por ese ser angélico que se convirtió en Satanás. Se convirtió en un destructor dedicado a arruinar la nueva creación de Dios, y como resultado, la tierra quedó en un estado de caos y confusión. Así que lo que tenemos en los capítulos 1 y 2 del Génesis es la renovación de la tierra por la palabra de Dios, Yahweh. Luego, la creación de la humanidad como una nueva etapa en el plan de Dios para ampliar su familia. Este tema de hacer nuevas todas las cosas, renovación y restauración, continuará a lo largo del plan de Dios hasta que se complete. Por la razón que ya hemos mencionado, la posibilidad de renovación o restauración tras el fracaso de la voluntad angélica y humana de seguir el camino de Dios es siempre necesaria. Esto es algo inherente al plan de Dios y se presenta antes de la creación de la humanidad y ciertamente después de ella. Pensemos un poco más en Dios y en su deseo de hacer nuevas todas las cosas.
Tal vez sus pensamientos se dirijan al final del Nuevo Testamento y a la creación del nuevo cielo y la nueva tierra. Esta es ciertamente una parte importante de la historia, pero quiero sugerir que se trata de la culminación final de un proceso en el que estamos involucrados actualmente y en el que estamos involucrados también en el milenio. Antes de llegar a eso, consideremos que la renovación es necesaria tras la destrucción o el fracaso. Acabamos de observar que Satanás produjo el caos y una situación que necesitaba renovación. Dios mismo puso en marcha esa renovación a través de la palabra. Ya he mencionado que Noé fue utilizado para comenzar una renovación de la raza humana. Génesis 7, 21. Crió toda carne que se movía sobre la tierra, las aves, los animales domésticos, los animales salvajes, todos los animales pequeños que se mueven sobre la tierra y todos los seres humanos. Todo lo que respiraba y vivía sobre la tierra firme murió. Dios borró de la tierra a todo ser vivo, las personas, los animales pequeños que corren por el suelo y las aves del cielo. Todos fueron destruidos. Las únicas personas que sobrevivieron fueron Noé y los que estaban con él en el arca. Después de un tiempo, las aguas se calmaron lo suficiente para que todos los supervivientes pudieran salir del arca y continuar con la restauración. Génesis 8:15. Entonces Dios le dijo a Noé: todos ustedes, tú y tu esposa y tus hijos y sus esposas, salgan del arca. Suelta a todos los animales, las aves, los animales y los animales pequeños que corren por el suelo para que puedan ser fructíferos y se multipliquen por toda la tierra. Entonces Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos salieron del barco. Todos los animales, grandes y pequeños, y las aves salieron del arca, pareja por pareja. Y aquí hay un interesante paralelo con otra parte del plan de Dios. Cristo comparó la situación justo antes de su regreso con los días de Noé, justo antes del diluvio. Mateo 24:37. Cuando el Hijo del Hombre regrese será como en los días de Noé. En esos días antes del diluvio la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos, hasta el momento en que Noé entró en el arca. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Aquí se hace hincapié sobre todo en lo repentino del regreso de Cristo, pero vemos que la gente seguirá llevando su vida con normalidad, como si no fuera a ocurrir nada inesperado. En tiempos de Noé el fin estaba cerca, pero nadie sospechaba que la raza humana estaba bajo amenaza de extinción provocada por su colapso a causa de la violencia. Como Noé era un hombre íntegro, el único en aquella época, Dios se sirvió de él y de su familia cercana para garantizar la supervivencia de la raza humana. Desde hace aproximadamente un siglo, vivimos bajo una grave amenaza de tal magnitud que tarde o temprano acabará con la raza humana a menos que alguien intervenga. En 1925, un hombre que había luchado en la Primera Guerra Mundial y conocido personalmente el horror de ser bombardeado, reflexionó sobre el peligro que veía en el horizonte con el desarrollo del conocimiento atómico. El brillante científico J.B.S. Haldane escribió: si pudiéramos utilizar las fuerzas que ahora sabemos que existen en el interior del átomo, tendríamos tales capacidades de destrucción que no conozco ningún otro organismo, aparte de la intervención divina, que pudiera salvar a la humanidad de una aniquilación completa y perentoria. Haldane era ateo. ¿Ves? Esto debería centrar más nuestra atención en la preocupación que expresó. Si la última apelación de un ateo es a la intervención de Dios, las cosas deben estar realmente desesperadas en su estimación. 20 años más tarde, las palabras de Haldane se hicieron realidad con la prueba de la primera arma atómica del mundo en Nuevo México y posteriormente con el bombardeo estadounidense de Hiroshima y Nagasaki. Si hubiera sido posible que Japón u otros países tomaran represalias similares, seguramente habría sido necesaria la intervención de Dios para evitar la aniquilación humana en aquel entonces. Tras la guerra, a medida que avanzaba la carrera armamentística nuclear en el nuevo mundo bipolar entre Estados Unidos y la URSS, el nivel de la amenaza aumentó.
Pero la doctrina de la destrucción mutua asegurada, o MAD, por sus siglas en inglés, parece haber mantenido al mundo libre de un desenlace catastrófico durante el período de la Guerra Fría. Hoy, en condiciones multipolares más inestables, es posible que varias naciones utilicen armas nucleares mucho más potentes para iniciar una guerra o tomar represalias. Lo que Haldane previó en términos de aniquilación total se ha vuelto mucho más probable. Y es precisamente lo que Jesús advirtió cuando describió el final de la era presente en el capítulo que acabamos de leer. Mateo 24:21. Habrá más angustia que en cualquier otro momento desde el principio del mundo y jamás habrá una angustia tan grande. De hecho, a menos que se acorte ese tiempo de calamidad, ni una sola persona sobrevivirá, pero se acortará por el bien de los elegidos de Dios. Esta afirmación demuestra el deseo abrumador de Dios de que la raza humana se salve de la aniquilación total. Dios está profundamente preocupado por su creación. Él ha puesto en marcha los medios por los cuales la humanidad será salvada físicamente. El Padre intervendrá en los asuntos humanos enviando de vuelta a Cristo para evitar una guerra catastrófica y establecer el reino de Dios en la tierra. Y lo hará por el bien de los elegidos, los predestinados a formar parte del nuevo mundo restaurado. Nótese que Cristo tenía más que decir sobre el rescate o salvación de la humanidad, de la aniquilación de otro tipo. Es lo que dice Mateo 26. Inmediatamente después de la larga respuesta de Jesús a las preguntas de sus discípulos sobre el fin de los tiempos, se refirió a otro tipo de intervención salvadora. Dijo, Mateo 26:2, saben que después de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre va a ser entregado para ser crucificado. Esto pone en relieve una segunda forma en que Dios ha provisto para salvar a la humanidad, esta vez de la aniquilación espiritual resultante del pecado del que no ha habido arrepentimiento. Una vez más, vemos el profundo amor que el Padre y el Hijo sienten por toda la humanidad. Ellos tienen un plan que renueva el corazón y la mente humana pecaminosa. Juan 3:16, porque es tan famoso, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora bien, como hemos visto, Dios amó al mundo desde el principio y conociendo la posibilidad del fracaso espiritual humano a través del pecado, su plan abordó esa eventualidad, designando al segundo miembro de la familia de Dios como la ofrenda sacrificial por todo pecado humano. Hebreos 9:26b. El Cristo ha presentado una vez para siempre en la consumación de los siglos para quitar el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. De esta manera, cada ser humano puede elegir ser preservado de la aniquilación espiritual, y hay un orden de tiempo para ese llamado y volveremos a eso en un momento. Pero poco después de que Jesús hizo este comentario, fue asesinado y luego fue resucitado, ascendió al Padre y los apóstoles y los primeros seguidores celebraron el día de Pentecostés. Esto abrió la puerta de par en par a una nueva comprensión de nuestro rol y responsabilidad en el futuro. En los días siguientes a Pentecostés, Pedro hizo esta declaración que habla del tema de hacer nuevas todas las cosas. Hechos 3:19. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, de modo que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio, y que Él envíe a Cristo, a Jesús, quien les fue previamente designado. A Él, además, el cielo le debía recibir hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, el tiempo en que todas las cosas serán hechas nuevas, de las cuales habló Dios por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Esto es un recordatorio de la promesa de renovación que Dios había construido en su plan. Él ha estado hablando de esto desde el principio de los tiempos. De nuevo, una indicación de que su plan ha estado en marcha y avanzando. Lo que acababa de suceder en el periodo previo a este acontecimiento fue la restauración de un hombre lisiado a la salud completa, un tipo de la restauración que vendrá sobre toda la humanidad y la creación. Hechos 3:1-16. Cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde.
Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llamaba La Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo: míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo: yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado por la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto y se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Y toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. Cuando se dieron cuenta de que era el mendigo cojo que muchas veces habían visto junto a la puerta hermosa, quedaron totalmente sorprendidos. Llenos de asombro, salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón, donde estaba el hombre, sujetando fuertemente a Pedro y a Juan. Pedro, viendo esto como una oportunidad, se dirigió a la multitud y dijo: pueblo de Israel, dijo, ¿qué hay de sorprendente en esto? ¿Y por qué se nos quedan viendo como si hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o nuestra propia rectitud? Pues es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de todos nuestros antepasados, quien dio gloria a su siervo Jesús para hacer este milagro. Ese es el mismo Jesús a quienes ustedes rechazaron y entregaron a Pilato, a pesar de que Pilato había decidido ponerlo en libertad. Y ustedes rechazaron a este santo y justo y en su lugar exigieron que se soltara un asesino. Ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los muertos y nosotros somos testigos de este hecho. Por la fe en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado y ustedes saben que él era antes un lisiado. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos. La curación física es uno de los tipos de renovación que los profetas habían mencionado. Cuando Cristo regrese será en parte para restaurar y enderezar tanto la tierra como las personas. Un profeta habló de esto cuando expresó el juicio de Dios sobre las naciones. Isaías 34 describe ese momento. Pero el capítulo 35 habla de la restauración. Hablando primero de la tierra de Israel en el futuro, dice, Isaías 35, hasta el lugar desolado y el desierto estarán contentos en esos días. La tierra baldía se alegrará y florecerá el azafrán de primavera. Así es, habrá abundancia de flores, de cantos y de alegría. Los desiertos se pondrán tan verdes como los montes del Líbano, tan bellos como el monte Carmelo o la llanura de Sarón. Esto a su vez conduce a la ayuda física y espiritual. Isaías 35:3. Con esta noticia fortalezcan a los que tienen cansadas las manos y animen a los que tienen débiles las rodillas. Digan a los de corazón temeroso, sean fuertes y no teman, porque su Dios viene para destruir a sus enemigos y para salvarlos. Y cuando Él venga abrirá los ojos de los ciegos y destapará los oídos de los sordos, y el cojo saltará como un ciervo, y los que no pueden hablar cantarán de alegría. Brotarán manantiales en el desierto y corrientes de agua regarán la tierra baldía. Lo que sucedió en el templo con Pedro y Juan fue un tipo y precursor de la renovación general que Cristo traerá a todas las sociedades, empezando por la tierra y el pueblo de Israel, el remanente que regresará después de su segunda venida. Por supuesto, hacer nuevas todas las cosas, restaurar el Edén, por así decirlo, significará cambiar toda la sociedad humana que no se alinea con el camino de Dios. Entendemos que todos los aspectos del orden social tomaron un rumbo equivocado una vez que se comió del árbol del fruto del bien y del mal. A pesar de la advertencia de Dios a Caín sobre su ira y el potencial del pecado, la violencia y el asesinato pronto se convirtieron en una forma de resolver los sentimientos de inferioridad y de envidia. Pero en el reino restaurado de Dios, estas actitudes no serán las mismas. Habrá una nueva forma de pensar y de actuar. Isaías 11:9. En todo mi monte santo no habrá nada que destruya o haga daño, porque así como las aguas llenan el mar, así también la tierra estará llena de gente que conocerá al Señor. El conocimiento interiorizado del camino de Dios será una protección contra el problema de la violencia. Esto ocurrirá en el monte de Dios donde reside su gobierno. Gradualmente esta obra restauradora se extenderá a toda la tierra. Miqueas 4:1.
En los últimos días, el monte de la casa del Señor será el más alto de todos, el lugar más importante de la tierra. Se levantará por encima de las demás colinas y gente del mundo entero acudirá ahí para adorar. Vendrá gente de muchas naciones y dirá: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Allí Él nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas. Pues la enseñanza del Señor saldrá de Sión y su palabra de Jerusalén. El Señor mediará entre los pueblos y resolverá conflictos entre naciones poderosas y lejanas. Ellos forjarán sus espadas para convertirlas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas, y no pelearán nación contra nación ya más, ni seguirán enfrentándose más en guerra. Todos vivirán en paz y prosperidad, disfrutarán de sus propias vidas e higueras, porque no habrá más nada que temer. El Señor de los ejércitos ha hecho esta promesa. El último día santo de la secuencia anual de los días santos es la fiesta del octavo día, lo que nosotros llamamos el último gran día. Como señalamos anteriormente, no había ninguna explicación para esto en la instrucción original de Levítico 23. Hoy en día en el judaísmo se le asocia con oraciones por la lluvia y la última lectura de la ley durante esta temporada festiva. Pero cuando Jesús habló en esta época, como se recoge en Juan 7 y 8, mencionó los temas del agua como símbolo del Espíritu Santo que se pondría a disposición de todo aquel que creyera y del juicio justo. Juan relata luego otro episodio de restauración en el capítulo 9, la historia de cuando Jesús curó al ciego de nacimiento. De estos capítulos podemos deducir que el octavo día de la fiesta se refiere al periodo posterior al milenio, cuando tenga lugar la gran cosecha de la humanidad. Entonces se dictarán los juicios durante la segunda resurrección y el periodo del gran trono blanco. También es un tiempo de restauración y renovación para la mayor parte de la humanidad. Juan 7:37. El último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y habló a la multitud a gran voz: todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que cree en mí puede venir y beber. Pues las Escrituras declaran: de su corazón brotarán ríos de agua viva. Con la expresión agua viva se refería al Espíritu Santo, el cual se le daría a todo el que creyera en él, porque el Espíritu aún no había sido dado, porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. En Apocalipsis leemos sobre el tiempo de la segunda resurrección, cuando todos los no llamados en esta vida tendrán la oportunidad de conocer a Dios. Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Y vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Y los libros fueron abiertos, y entre ellos el libro de la vida. Y a los muertos se les juzgó de acuerdo con las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó a sus muertos, y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos, y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Y la muerte y la tumba fueron lanzados al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte, y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pues en secuencia se nos dice que habrá una renovación completa de lo que conocemos como cielo y tierra. Aquí se completa esta parte del plan de Dios de restauración y renovación. Apocalipsis 21, versículo 1. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas estas cosas ya no existirán más. Estaba sentado en el trono, dijo: miren, hago nueva todas las cosas. Entonces me dijo: escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. También dijo: todo ha terminado. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin.
A todo el que tenga sed yo le daré a beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Los que salgan vencedores heredarán todas estas bendiciones, y yo seré su Dios, y ellos serán mis hijos. Por supuesto, un trabajo de restauración en marcha ahora mismo entre los llamados. Deberíamos encontrarnos en el proceso de hacer todas las cosas nuevas en nuestras vidas, en preparación para ayudar a otros más tarde cuando la oportunidad se presente. Para los llamados en esta era, el precursor de la vida eterna es ser transferido simbólicamente al reino de Dios desde ahora, habiendo aceptado el sacrificio de Cristo y continuar creciendo en la fe. Colosenses 1:13. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad con su sangre y perdonó nuestros pecados. Ese lugar en el reino está garantizado, pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. ¿Recordamos diariamente nuestro llamamiento desde la perspectiva de actuar de una manera que nos restaure? La pacificación es una tarea restauradora. La reconciliación es una forma de renovar las relaciones. Observemos cómo se habla de nuestro llamamiento y de la vida que debemos vivir. ¿Cómo se describe? Efesios 4:22. Ságanse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes y pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Gran parte de nuestra vida depende de una nueva forma de ver las cosas y de caminar de conformidad con ella. Romanos 6:4. Hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, renovado, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Y Colosenses 3:1 hasta el 17. Por lo tanto, si ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es vuestra vida, sea revelado, entonces también ustedes serán revelados con Él en gloria. Por lo tanto, hagan morir todo lo que hay en ustedes de terrenal, fornicación, impureza, pasiones, malos deseos y avaricia, que es idolatría. A causa de esto, la ira de Dios se abate sobre los desobedientes. Estos son los caminos que ustedes también siguieron en otro tiempo, cuando vivían esa vida. Pero ahora es necesario que se deshagan de todas esas cosas. Ira, enojo, malicia, calumnia y palabras groseras de su boca. No se mientan unos a otros, ya que se han despojado del viejo yo con sus prácticas y se han revestido del nuevo yo, que se renueva en conocimiento conforme a la imagen de su Creador. En esa renovación ya no hay griego ni judío, circuncidado e circunciso, bárbaro y escita, esclavo y libre, sino que Cristo es todo y en todos. Como elegidos de Dios, santos y amados, revístanse de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Todas estas cosas son grandiosas nuevas formas de pensar y de actuar. Pórtense los unos a los otros, y si alguno tiene queja contra otro, perdónense mutuamente, así como el Señor los ha perdonado, también ustedes deben perdonar. Todo esto es restaurador. Todo revístanse de amor, que une todo en perfecta armonía, y que reine en sus corazones la paz de Cristo, a la que han sido llamados en un mismo cuerpo, y sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite abundantemente en ustedes. Enséñense y amonéstense unos a otros con toda sabiduría y con gratitud en sus corazones, y canten salmos, himnos y cánticos espirituales a Dios. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Es decir, siguiendo su ejemplo perfecto.
Este es el camino que debemos seguir mientras nos preparamos para servir a todas las personas con las que interactuamos en la actualidad, siendo personas conciliadoras. Y esa es la manera de adquirir la estatura espiritual para llegar a ser verdaderamente semejantes a Cristo, de modo que podamos participar en el futuro que Dios ha planeado y para el que nos ha destinado. Este gran plan de salvación y renovación del proyecto humano de Dios está verdaderamente fuera de nuestro alcance desde nuestra limitada perspectiva. Pero porque Él nos ha revelado el misterio, podemos comprenderlo y aprovechar plenamente la oportunidad. En conclusión, Efesios 1, 17 al 19. Ruego a Dios, al Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, que les dé un espíritu de sabiduría y revelación a medida que lo van conociendo, para que con los ojos de su corazón iluminado sepan cuál es la esperanza a la que los ha llamado, cuáles son las riquezas de su gloria, de su gloriosa herencia entre los santos, y cuál es la inconmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la acción de su gran poder. A través de ese gran poder que Dios continuará haciendo nuevas todas las cosas. Podemos estar agradecidos de que Él nos haya incluido ahora en su plan. Les deseo a todos que pasen un maravilloso resto de la fiesta.